Quiero un chicle de menta y una paleta. Quiero que bailemos en la discoteca. Que. No me la vas a creer que soy una persona nueva, regenerada. Mi vibra es otra completamente. Fíjense, es sábado, van a ser las 11 de la noche. No. Estaba muy triste, mi sábado. Ay, yo. Porque yo quería salir hoy. Es que fíjense, mira, vamos a platicar rápidamente. Me encanta el lujo de trabajar desde casa. Esto yo no quiero que se malinterprete. Pero, y la verdad, mi marido también le agradezco mucho. Un agradecimiento fuerte a mi marido, que mantiene viva, plena, feliz. ¿Por qué? Porque él es quien se encarga de muchas cosas en el hogar. Créeme que yo no te salgo más que el día que hago vlog y de vez en cuando por las noches. Así que digas tú, uy, rumbera, yo soy rumbera. Pues en este sábado yo tenía esperanza de que mi novio y yo saliéramos, porque tenemos el cumpleaños de una amiga. Me arreglé perra, pero muy perra el día de ahora, porque dije, quiero que mi hombre me vea que terminé de grabar y me invite a salir. Estaba motivadérrima. Ay, desde la tarde escuchando canciones de la Jenny, yo a todo volumen, ya los vecinos tenía hasta la chingada. Y ahorita que me terminé de arreglar y ya iba a empezar a grabar, mi novio entra a mi cuarto, bueno, al cuarto pues, y me dice, ¿sabes qué? Le acabo de decir a nuestra amiga que cumple años, que nos invitó a salir, que pues hoy no vamos a salir porque él ya es un hombre de casa, mis amores, es un hombre responsable y que pues tenemos muchas cosas importantes que hacer, que tenemos que priorizarlas, que tenemos que ser adultas. Tuvo una plática conmigo, me dijo, pinche inmadura, nac, no sé, vieras cómo me agüité. Vieras cómo me apagó mi brillo ese hombre, apagó la vibra que yo traía. Yo digo que venía rumbera, yo soy rumbera. O sea, yo venía muy diferente, mi amor. Pero bueno, XXXX. Te traigo temas padres. Fíjate que hoy te traigo sí temas un poquito diferentes. Yo sé que usualmente en mi canal parece que yo me siento y te platico cosas. Y sí, pero hoy te tengo más temas que platicar porque, fíjate, en una de las historias a mí me presentaron copa por primera vez sobre algo que yo les he contado a ustedes. Una historia que tengo mucho tiempo que la conté. La voy a tener que recapitular un poquito, así que no te preocupes. Pero después te voy a contar lo que se me dijo a mí por mensaje y te voy a contar cómo estuvo todo el truco. He estado dudosa, no voy a mentir que estoy un poco nerviosa, porque me he dado cuenta que entre más crece esta hermosa comunidad, mis amores, a veces me voy metiendo más en pedos sobre diferentes chismes que yo les voy contando, como en el video pasado, de una ex amiguita mía. Gente me llega a reclamar. Con gente me refiero como gente de mi círculo, o que era de mi círculo cercano antes, porque pues yo sé, bebé, que estoy cometiendo a veces diferentes imprudencias. Aunque parezca una simple historia de terror, mucha gente pues para ellos son temas sensibles, importantes. Entonces me encuentro un poco tensa, porque hace mucho tiempo yo les conté una historia familiar, o que venía de un contexto de la familia de... ay, no sé si decirlo, de mi familia paterna, punto. Pues una persona me habló y me dijo, vi ese video de hace mucho tiempo, vi lo que dijiste de tal persona y tengo que darte una versión extendida sobre este chisme porque no lo platicaste como es, o por lo menos como la gente cuenta. ¡Ah! Ay, no, bebé, ¿qué te digo? ¿Qué te cuento? Ay, luego te cuento ahorita rápido uno. Ay, empecemos de una vez. Empecemos. Bueno, te tengo un chisme que me gustó mucho. Fíjate que me lo mandó mi novio. Es de una chica, espérate, cálmate, pinche celular. Que es de una chica que no te había visto antes, que se llama Carla Benítez en TikTok. Ella básicamente está contando como que, güey, si alguien se acuerda de esta aplicación, de esta situación, porque quiere recopilar experiencias. Pero no, a mí no me tocó ese. Pensé que era más o menos en mis años, bueno, es que yo iba naciendo apenas, pero yo sé todo este tipo de temas por mi hermano, porque cuando yo nací, mi hermano, pone tú que en los 2000, él ya era como un pubertillo. Entonces él sí vivió mucho este tipo de cosas que pasaban en aquellos entonces. Dice esta chica que su mamá en los años 2000 se acaba de comprar una computadora de escritorio que estaban muy de moda en la época. Se cuenta que esas eran las iPads de antes y la gente las compraba, las ponía en su casa. Y su mamá en aquella ocasión, que recién había comprado su computadora, la estaba estrenando junto a más como hermanos de la señora, o sea, tíos de esta chica que cuenta la historia. La señora le dice a sus familiares, ¿saben qué? Hay que meternos a una página web que se llamaba Ciudad Futura. A lo que yo pude entender, así como que si se los tengo que actualizar de alguna manera, Ciudad Futura tenía una sección que tenía una parte donde decía habla con un espíritu o deseas hablar con un espíritu. Tú le picabas ahí, se abría un chat especial y en ese chat tú hablabas con un espíritu en teoría que se presentaba contigo y todo, ay, formal la cosa. Y el espíritu te decía, no sé, yo me llamo Benito, me petateé en tal año, a lo mejor esta fue la razón de mi petateo, y comenzaban a mantener una conversación. En la época se consideraba que era como jugar a la Ouija, pero versión así como más sofisticada, que muy pocas podían hacerlo. Yo en la actualidad, yo te puedo decir, considero que es como esos chats de ChatGPT, en lo cual a lo mejor le preguntas algo así medio misterioso, algo así medio perturbador, y pues ChatGPT todas sabemos que te va a responder a veces muchas mafufadas y a veces sí ya cosas que te pueden sacar un pinche pedo. En ese día, la mamá de mi Carlix dice que le dijo a sus tíos, te digo, hay que abrir esta sección en específico. Había un tío que estaba muy malentonado, no sé a qué se refiere la chica con malentonados, así nomás estaba de mal humor, o si el tío andaba pasadito de copas o algo así.
Heidi. Entonces se presenta el espíritu de que yo me llamo Chucho Pérez, y estas personas no tomaron muy en serio ese chat y que no les va respondiendo el espíritu, sobre todo al que estaba escribiendo en la computadora, que era el tío de mi Carlita hermosa. Le puso así como que, oye, ¿por qué no me dices eso, José, cuando tú estás solo? Entonces dicen que en este rato ellos empezaron como a enojarse un poquito más con la máquina, con la computadora, y le empezaron a responder más groserías, y que la máquina seguía, bebé, ahí diciéndoles cosas ya un poquito perturbadoras, un poquito así como retándolos. También lo más preocupante de todo, y eso sí yo dije, no me hace tanta lógica, es que Carlita explica, güey, esa madre o ese espíritu de ese chat se sabía el nombre de mi tío, y mi tío ni siquiera era el propietario de esa propietario, cabrón, ni siquiera el propietario de esa computadora. La propietaria era mi mamá. En todo caso, supongamos que el espíritu se sabía el nombre porque a lo mejor se robó datos o información de la computadora de mi mamá, te tuvo que... ¿cómo se dice eso? Tuve que haber dicho el nombre de mi mamá, no el nombre de mi tío. Y ese espíritu o esa madre virtual sí se sabía bien el nombre de mi tío y todo el truco, que no podían cerrar la chingada página y que estaba toda la familia en ese rato bien cagada hasta que tuvieron que desconectar la chingada computadora para que pues se quitara un poquito ese chat, ese momento perturbador. Y en la actualidad esta es una página que ya cerró. Te digo, esto de hablar con un espíritu era una de las secciones en esta página, pero la página se llamaba Ciudad Futura y si tú la buscas en la actualidad ya no está. Se rumora por la web, tú sabes que hay muchos rumores por aquí y por allá, que realmente la cerraron porque pues era una página que perturbó a muchas personas, que mucha gente decía que era verdad eso de que estás hablando con un espíritu en esa sección de la página, y pues por mil y un motivos más, ¿no? Que me imagino que también se desactualizó, pasaron diferentes cosas y ya pues fue algo que flopeó con el tiempo. Pero yo me quedé así, bebé, porque ya después pues mucha gente empezó a dejar en los comentarios a mi Carlis como experiencias, o de que, ay, güey, yo sí me acuerdo de esa página, a mí sí me sacó un pedo, esa página era como que fake, era una tontería, pero pues a mí sí me sacó de onda la experiencia de la chica, que dije yo, ¿cómo en ese entonces que estábamos más desactualizadas, cómo es que un espíritu o una página donde hablas con un espíritu se sabía el nombre de tu tío que ni dueño de esa computadora era? Ay, ¿cómo ves? Pero bueno, vamos a empezar con otra historia que ya ahora sí para darle pie y un poco... ¡Ay, espérate! Chicas, me van a funar un poco. Quiero contactarme con una persona que me mandó un correo que se los juro que estoy tratando de buscarlo, no lo he encontrado, lo leí el día de ahora en la mañana, estaba en el baño, me acababa de levantar, era un correo muy largo, no sé si le piqué un basurero, no sé si medio así como que modorrón hizo un cagadero, pero no encuentro el correo de esta chica y te lo voy a medio contar porque quiero que la chica se manifieste conmigo otra vez, me lo reenvíe, algo haga la culera conmigo, pero quiero esa historia completa una vez más porque la perdí. Era el caso de una chica que dice que la problema, ay, no, ya retírame las redes sociales. El problema de esta historia es la hermana de la chica. Como ves, porque haz de cuenta que la chica me dice, mi familia consistía de mí, la protagonista, no soy la protagonista de esta historia, pero siempre seré la protagonista en los corazones de los demás. También estaba mi hermana, que mi hermana es la verdadera protagonista, la del problema. Está una madre de familia y un padre de familia. El papá de la familia se enferma por situaciones normales de la vida, que no siempre se está arriba, pero esto les empezó a generar diferentes problemas a ellas, porque el papá era como que aparte del pilar de la familia, que siempre mantenía las cosas fuertes, también era esa persona que monetariamente brindaba mucho para el hogar. A la hora de que el señor se enferma, bebé, pues es cuando empieza todo este declive monetariamente, ya no trabaja igual, lo llegan a internar por los mismos problemas de salud y la mamá estaba trabajando ya doble turno, o sea, fue una racha para su familia muy muy difícil. En aquellos entonces, la chica que me mandó la historia estaba en la universidad, a ella la tuvieron que sacar de la universidad porque ya no podían con ese tipo de gastos y ella también se puso a trabajar para ayudar a su familia. Ella tenía una hermana que era menor de edad y era la única que no podía como ayudar económicamente, o sea, ella dice, güey, claro que nos ayudaba en muchos sentidos, a lo mejor mi hermana no lo sentía así, pero sí nos ayudaba de que ella pues no sé, limpiando la casa, favores del hogar, nos hacía de comer, en lo que mi mamá y yo atendíamos diferentes situaciones para poder ayudar a mi papá también. Espérate, mami, porque haz de cuenta que en la religión católica, si no me equivoco es en la católica nomás, igual es en otras también, hay algo que se le llama el famosísimo llamado, que muchas monjas dicen que el llamado es cuando tú sientes como una conexión con Dios, que viene algo, haz de cuenta que viene el Espíritu Santo, baja y te dice, mi amor, tú estás como preparada o tú eres tan perra que vas a ser una monja, o sea, tú te tienes que dedicar a la religión, que es algo tan milagroso, tan divino, tan así como, pues ya sabes, ¿no? Así como espiritual, que la mayoría de las personas que llega a sentir este llamado se va automáticamente al convento y ahí se quieren encerrar. Pues que en algún momento llega esta chica que me manda la historia y su mamá, y que estaba su hermana pero en un llanto, pero que era un llanto de completa felicidad, que tú le podías ver así, bebé, la sonrisa en su rostro, porque la hermana estaba diciendo que había tenido un llamado. Y para esto me falta un pequeño detalle a considerar, en ese entonces como que no sentían tanto la cercanía de Dios, de esas veces que empiezas a perder un poco tu fe, porque ellas pedían muchísimo porque su papá saliera de esta situación y esto no ocurría. Eso se las empezaba a desmotivar bastante, esas veces que empiezas a dudar de la religión
y en ese instante cuando llegan a la casa su mamita y ella recapitulando, es cuando la hermana les dice, ¿saben qué? No pierdan su fe, familia mía, que aquí estoy yo, Dios. Ah, no es cierto. La hermana de esta chica habla seriamente con la mamá y le comenta que ella se quiere ir a encerrar a un convento. ¿Por qué? Porque sintió esta señal, esta sensación de que ella tiene que estar cerca de Dios y que hasta cierto punto, tanto la mamá, mi comadre y diferentes personas de la familia comentaban que a lo mejor esta había sido una señal de Dios para que ellas notaran que él estaba cerca, que él estaba ahí viéndolas y pues que esto también las iba a acercar un poquito más a su fe, que sí la mamá no estaba muy convencida, porque si ustedes no lo saben, mis amores, cuando una chica se mete a un convento, ella tiene que renunciar a su vida completamente, o sea, de que güey, no puede tener su propia familia, no puede tener a su familia nuclear presente, o sea, pues ella renuncia a su vida para dedicarse al mismísimo Dios, y que la mamá era lo que le decía a mi comadre que me cuenta la historia como que güey, es que si metemos a tu hermana a un convento, ten en cuenta que ella ya no va a estar tan presente en nuestras vidas, no sé cómo lo va a tomar tu papá una vez que su salud esté mejor, de igual manera no se me hace el momento como para que tu hermana tome esta decisión, igual a lo mejor un poquito más grande la metemos, no sé, pero ahorita se me hace una locura de adolescente. Y mi comadre le responde a su mamá, yo digo que a lo mejor es buena idea, a lo mejor es una señal de Dios, ella en la, ¿cómo se llama esto? Ignorancia, también a lo mejor en la desesperación, ¿no? De querer ver una mejoría en la familia, esas veces que tienes un poquito de fe aún, y que pues la meten a la hermanita de mi comadre a un convento. Eso sí, como que la mamá siempre fue muy consciente de decir, el día que tú te quieras salir, mija, de este convento, no es necesario que te quedes aquí para siempre, tú echa un comunicado y te puedes arrepentir en cualquier momento, yo no quiero que ates tu vida, porque hasta eso que mi comadre dice, güey, mi familia nunca fue una persona muy, bueno, no fuimos personas muy religiosas, o que estuvieran así de que devotísimas a la religión, que le parecía algo bastante extraño a su mamá, y aparte que la mamá de mi comadre quería nietos en un futuro, esperaba otras situaciones para sus hijas, vaya, pero bueno, que la metieron a la chamaquita, y que a los ponle tú así a la semana, le hablan a la familia de mi comadre, las monjis, y que les dicen, ustedes tienen que venir por la chamaquita, vamos a ponerle Magda, a la protagonista de esta historia, tienen que venir por la Magda, porque ella trae algo pegado que no nos gusta, y ese llamado que ustedes dicen que fue de Dios, no necesariamente se ve que haya sido un llamado de ese Dios que aquí se profesa en esta religión católica, y que les pareció una falta de respeto que la hayan mandado en esas condiciones, como si la Magda estuviera poseída, bebés. Ay, me vas a funar horrores, porque ahí fue donde yo más o menos estaba bloqueando el celular, ya no terminé de leer la pinche historia, ya no te encontré que proseguía de aquí, pero a lo que yo pude así como deducir y ver, esta chica me trataba de dar a entender que pues su hermana, desde que la habían sacado del convento, estaba demente, bebé, estaba loca porque estaba teniendo un llamado de algo que definitivamente estaban comprobando que no era Dios. Y espérate, porque lo peor del caso es que en cuanto metieron a la Magda al convento, el papá automáticamente, si se le eleva la salud, lo dan de alta, lo sacan para su casa, y que desde ese entonces el papá sí está mucho mejor, pero la Magda, bebé, ¿qué pasó ahí? La Magda, no sé, o sea, anda mal, anda poseída, trae algo pegado. Ya de aquí no te quiero inventar porque te digo que de verdad no he encontrado la historia, pero a lo que pude ver así rapidito, como que la mamá de Magda no sabía si Magda había hecho algo en su desesperación, en su inmadurez, lo cual ella, pensando que le iba a acercar esta situación a Dios, realmente la había acercado a un lado maligno. Hasta me trabé porque me dio mucho miedo, ¿viste? En experiencia personal, o sea, quito completamente esa experiencia y pido ante mi público que por favor se me vuelva a enviar esta historia porque la quiero leer completa y contártela con lujo de detalle, porque yo sé que parece que te di mucho detalle, pero te juro que esa madre continuaba y yo dije, ay, bebé, todavía es muy temprano como para ponerme a leer yo y despertar mi cerebro. Pero el punto es que yo he visto otras historias donde ya había escuchado este tema de que estos llamados no necesariamente todo el tiempo son de Diosito, sino que a veces hay otras cosas que se aprovechan. Y sobre todo, una vez me acuerdo que miré un podcast donde se abría este debate, güey, donde se decía que hay personas que ya el maligno nos ha escogido desde mucho antes, ya sea si nos vamos a tema de reencarnaciones, ya sea por decisiones de vidas pasadas, que a lo mejor tú en una vida pasada fuiste bruja y ya fuiste una persona que sin querer en esta vida está contaminada, hasta otras personas que dicen que no, que simplemente ya venimos con esa predisposición a caer en estas tentaciones, etcétera. No sabría decirles, no soy la más experta en el tema, pero sin duda me encanta todo el tema paranormal. Pero sí, así te cuento esta historia que ves como... Eso fue todo lo que te puedo decir por el momento, pero te voy a contar un caso. Es que no sé si contarte primero mi presentación de copa, es que está un contexto que te digo que...
No te lo voy a hacer más de emoción, te lo voy a contar ya. Hagan de cuenta, mamonas, que hace mucho tiempo, primero les voy a dar el contexto, yo les había platicado una historia que viene de mi contexto familiar, que es 100% verídica, real, no fake, y yo platiqué la versión que a mí se me había contado. No es que yo te quiera venir a echar mentiras. Lo que se decía es que, hoy no sé si en ese entonces les di mucho detalle o no, es el pedo. Bueno, te lo voy a contar tal cual yo me lo sé. Hagan de cuenta que hay una hermana que era hermana de mi abue, y esta chica pasó por muchas situaciones en su vida bien feas. ¿Por qué? Porque la hermana de mi abue estaba casada con un tío político mío. De verdad era político, o sea, no nomás era mi tío político, sino que de verdad se dedicaba a cosillas medio politiquillas, así X horas. Tampoco te voy a decir que vengo de hijos de presidentes, evidentemente no. Sí, este güey se dedicaba a cosas medio raras, como que eso lo llevó a tomar malas decisiones en su vida. Se decía por aquí y por allá que este güey era súper perro con mi tía. Yo ya diciéndote todo y dije que no iba a decir nada. Que pues él había hecho así muchas veces las de Six, y que en alguna ocasión, por cierto, mi tío y mi tía tuvieron sus hijos y todo el truco. Entonces, varios, no uno. Hubo una mujer con la cual este hombre tuvo sus que ver, que no era mi tía, y esta mujer sin querer le salió bruja. Entonces, esta mujer, al ver que este güey iba a volver con su familia, o sea, con mi tía y todos sus demás hijos, dicen que se enloqueció bastante. Eso es lo que a mí se me había dicho. Y esa mujer fue quien le aventó una macumba a la familia esta, que era hermana, a la familia de la hermana de mi abuela, pues, diciendo que todos los hijos de este hombre les iba a pasar una enfermedad muy fea, muy gacha, y que todos iban a petatear uno por uno, al grado de que el último en petatearse iba a ser mi tío político, y ese iba a ser su castigo, ver cómo por andar de picaflor toda su familia se iba a destruir, y al final él se iba a destruir con la misma enfermedad. Mi amor, o sea, es el resumen total. Obviamente ahí te conté más detalles, que aquí por acá, que allá por allá, y eso es lo que se sabía. Pero el otro día una chica me habló, que yo conozco, que es de Ejido, y me dice: el otro día estaba viendo tal video tuyo y temo decirte que te pasaron mal los datos. Esa es la historia que tu familia quiere que pienses, pero la verdadera historia se dice por aquí por allá que es otra. Pues has de saber, mi tío político, o sea, vamos a continuar con lo mismo, ¿no? Se casa con mi tía, este güey, que sí se dedicaba a cosas politiquillas, pero él entró a estas cosas politiquillas porque el papá de mi tío político era quien realmente tenía dinero y era quien estaba en estos puestos desde mucho tiempo antes. Cuando nace mi tío político, él hereda todos estos, a lo mejor el papá lo conectó en estas cosas de la politiquilla, obviamente le pasó grandes cantidades monetarias, también hizo que él se posicionara un poquito más fuerte económicamente. Luego se petatea el papá de este güey, de mi tío político, y él automáticamente se queda con muchísimo dinero, muchísimo dinero. Pero dicen que este canijo era muy huevón, que él no supo cuidar ese dinero que su padre le había heredado, y por lo mismo hubo una vez que él fue con una bruja. Pero la razón por la que fue con esta bruja fue porque él quería hacer como una especie de, no quiero decir que de pacto, porque supuestamente no, pues como que el bebé dijo: ¿sabes qué, brujita? Quiero que me ayudes de alguna manera en la cual tú vayas a hacer que mi dinero se multiplique. Y que la bruja lo había engañado a mi tío político y le había dicho que no le iba a pasar nada a nadie de su familia, que no le iba a pasar absolutamente nada, pero pues que sí habían hecho una especie de ritual ya con algo fuerte. O sea, no sé si deidad, demonio, ahí sí esa información te la voy a quedar a deber, pero que mi tío estaba consciente de que su familia iba a sufrir un poquito, que no esperaba que fuera a sufrir tanto, que se dice por ahí que pues lo engañaron, lo estafaron, porque la familia de mi tío al final sufrió muchísimo, incluyendo mi tía, porque todos los hijos de este cabrón, hasta él mismo, enfermó de una manera súper dramática, y él miró cómo toda su pequeña familia se destruyó uno por uno. Es decir, en conclusión, que la verdadera razón por la que a mi tío le había pasado todo esto no fue por andar de pirujo necesariamente, sino que fue porque él mismo, por querer multiplicar su dinero de una manera fácil, entregó sin querer a toda su familia y a todos los hijos. Y mi tía, pues pobrecita, y la verás tú, ya sabrás, porque esto sí sucedió. O sea, lo que sí sucedió sí o sí es que todos los hijos de mi tía se petatearon por una enfermedad muy fea, incluyendo a mi tío, que pues él al final fue el que se petateó así que horriblemente, porque pues ya estaba muy dolido por todas las pérdidas de tantos hijos, y que era un secreto que él casi se quería llevar a otros lugares, a otro mundo, pero pues que no se lo pudo llevar a otro mundo porque él en sus borracheras contaba en diferentes cantinas o barecillos que habían estejido todo lo que realmente él había hecho. Esa historia yo no me la sabía, yo no te podría decir verdad, no, yo no me sé este pedo muy bien, pero lo que sí me sé yo es que entonces, a final de cuentas, este pedo de la enfermedad con los hijos de mi tía no fue simple casualidad, sino que ya tenemos dos rumores ahí del por qué le pasó todo esto, o de toda esta desgracia a la familia de mi tía, hermana de mi abuelis. ¿Cómo la ves? Ay, no, me dio mucha cosa a mí cuando escuché todo eso. Espero que sea mentira, la verdad. Yo nomás quiero decir que si alguien de mi familia está viendo esto, yo nomás cuento chismes de terror, recuérdalo bien, y yo no quiero ofender a nadie con mis historias. Lo que sí es que me llamó mucho la atención porque decían que esta bruja con la cual había acudido mi tío político se había terminado escapando del ejido
porque ella lo que hacía era que engañaba a sus clientes, o sea, como que ella te cuenta que llegaba elegido, ¿no? Y se instalaba. Y ahí empezaba a engañar a diferentes clientes, les prometía que les iba a ayudar con diferentes trabajitos, siempre pintando esta parte de la riqueza, el dinero fácil, etcétera, pero que ella lo que hacía era que, haz cuenta que entregaba diferentes almas de sus clientes y ella era quien obtenía el beneficio, la bruja perra. Y ya una vez que había quemado a ciertas personas, o que en este ejido donde se instalaba la iban a empezar a linchar casi a la perra, era que ella desaparecía, pero pues ya había obtenido su beneficio porque por lo menos 2-3 personas habían caído y habían sido sacrificadas para su beneficio de ella misma. Y es lo que se dice que le había pasado a este tío político, que fue una de las personas que cayó en las garras de esta bruja, pero no como se nos había dicho, o bueno, no como yo te lo había dicho a ti, de que él había caído en las garras de esta bruja porque andaba ahí tron con ella, sino que más bien él fue por otros motivos, lo cual pues lo llevó a un lugar bien culero, que fue la calle del descanso eterno. Y lo más culero fue en que no solo a él se lo llevaron a la calle del descanso eterno, sino que te digo que él miró como cada uno de sus hijos tuvo la misma enfermedad, de la misma manera, mismas fechas, mismo todo. De esas cosas que siempre les he platicado, güey, ya no podemos decir que son una simple casualidad. Ahora sí, vámonos rápidamente con la siguiente historia, que esta es una historia que me mandaron al correo. Me gustó porque se me hizo muy distinta, que esta le pasó a un padre de una chica, que la chica me dice que su papá es taxista. Espérate, me voy a servir un poquito más aquí de bebida para lebrestarme, aunque sea aquí yo sola. Fíjate, la chiquilla me dice que ella, bueno, ya no tan chiquilla, ella es una chica adulta porque va a tener relevancia más adelante. Ella dice que siempre había sido como aficionada, podríamos llamarle, al tema del terror, pero específicamente su debilidad sí era el tema de los taxistas. ¿Por qué? Porque pensé que su papá nunca le había contado ninguna historia perturbadora. Que me se va la baba, espérate. Su familia no era muy creyente en lo paranormal y eso, y su papá nunca había llegado contándoles experiencias, pero ella sabía que el papá no estaba exento de que le pasaran a lo mejor en algún momento algo paranormal, algo perturbador, algún encuentro que sin duda iba a generar apretones de cuca en toda la familia. Y que ahora que ella está grande, se independizó, es cuando el papá se retiró hace muy poco del tema de los taxistas, abrió diferentes negocios como tema de inversión para ya no tenerse que dedicar a lo del taxismo y así. Y el señor ahora les platica, ¡ay cabrón!, diferentes experiencias, pero que hubo una en específico que el papá tiene muy poco que se las contó y que hasta la mamá de mi comadre se quedó seria, mi amor, porque ella sabía esa experiencia, fue de las pocas que el señor sí llegó contándosela a su esposa porque estaba súper asustado, que hasta la esposa decía, güey, si tú no te acuerdas de los detalles de esta historia, yo recuerdo perfectamente todo lo que te pasó en esa noche, porque hasta a mí me andabas preocupando de que te me fueras a ir a otro mundo porque llegaste palidérrimo. Haz de cuenta que el señor dice que él estaba en la madrugada, bebé, rondando en su taxi, y que una manera en la que tú antes, pues te hacías no quiero decir que conocido, pero ¿cómo le podríamos llamar? O sea, antes quieras o no, los taxis como que se paraban en diferentes lugares, así como que te pitaban en una esquina si te veían valiendo madre y te decían, ocupa un raite, y como muchas personas te decían que sí, también había muchas personas que te decían que no, y a lo mejor en diferentes transcursos o viajecitos te ibas topando con las mismas personas, o ya te sabía la ruta de ciertas personas de que cada que pasa a las 7 de la mañana en esta esquina, puede que esté esa señora que quiere que alguien la lleve a su trabajo, y que cuando esto pasaba de que coincidía 2 que 3 veces con la gente, o que pasaba esto de que había un buen viaje con alguien, que decías tú, güey, me cayó con madre, me cayó bien, hubo química, el señor sacaba una tarjetita que tenía su número telefónico, y cuando les daba sus tarjetitas les decía a las personas, si usted el día de mañana se le ofrece un servicio personalizado, usted me quiere pedir un favor, con mucho gusto hágalo, porque pues así era una manera en la que él también iba a asegurar su trabajo, iba a tener un poquito de viajecitos extras. Había muchas veces en las cuales cuando él les daba esas tarjetitas a ciertos clientes, no le llegaban necesariamente a estos clientes, sino que le decían, no sé, soy Pancha, amiga de Carla, por ejemplo, la señora que usted le da raita cada rato, pero ella me pasó su número, me dijo que es un taxista de confianza, y él estaba acostumbrado a recibir llamadas de extraños, de gente que nunca había atendido, y que le pedían diferentes favores, como que por ejemplo, en esta ocasión en específico, le llegó una llamada de una chica llamada Carla, que le dijo, oye, fíjate que acabo de llegar al aeropuerto de la ciudad, me comentan que usted es una persona de confiar, ya era una hora alta de la madrugada, me gustaría saber si usted me puede llevar a mi destino. Que el señor le contestó, claro que sí señorita, ¿dónde es que usted se ubica? Le dice la persona esta, y ya es cuando el señor llega por Carla, que Carla era una chica, ¡ay! Pero que el señor dice, con todo respeto vieja, pero es papiripáctica, o sea, la mujer estaba guapa, la mujer estaba de muy buen ver, que hasta se miraba como que ella no era de este lugar, o sea, como que no radicaba en esta zona, como si se mirara europea, la hija la chingada de cuenta, y que ella venía con un niño, que el niño
no se miraba como familiar de Carla, mi amor. O sea, que el niño sí se miraba un poquito más diferente en características, pero pues él no le constaba, no podía preguntar esas situaciones, y él asumió que a lo mejor este niño o era hermano de la chica o era hijo de la chica, y que cuando se sube al taxi el niño iba a llore y que se miraba que el niño traía una cara así, bebé, pero como muy resentido. Él dice que es normal que había muchas señoras, sobre todo en los tiempos de antes, ¿no? Que pues a veces eran culeronas con los niños, le metían un pellizconcito, les hacían diferentes cosas, y que pues él no se podía meter en pues qué era lo que pasaba en esta relación con un niño. Pero pues él simplemente en este rato sacó unas paletas y que le hablaba al niño y le decía: ¿quieres una paleta? ¿Quieres un dulcecito? ¿Quieres algo? Como para amenizar el momento, él dar un mejor servicio y así a lo mejor recibir un poquito más de propina. Y que Carla le respondió y le decía al señor: ay, ni le haga caso al pinche niño que es bien berrinchudo, que le dijo que era su hijo. Cosa que este señor así como que le incendió las alertas, porque dijo: bebé, pues con todo respeto, guapa, pero no se mira como tu niño en lo absoluto. Qué persona tan fea con la que tú te metiste, porque al ser una mujer tan guapa, tu hijo no sacó nada de ti. Palabras que mi comadre me deja en el correo, cabe destacar antes de que me funen. Algo que también me comenta mi amiguita, que era muy difícil antes, era que a veces la gente te decía: no sé, llévame a la calle tal, pero no era como ahorita, que a lo mejor en un Uber, por ejemplo, a ellos les sale desde un inicio a dónde es que tú te vas a transportar y a dónde es que tú quieres ir. La chica sí le comentó al señor como que: ¿sabe qué? Quiero ir a un lugar que queda a las afueras de la ciudad, no sé si ustedes servicio está allá, igual le voy a pagar muy bien, le voy a pagar extra, cosa que le convenía al señor. Y el señor también, pues por coqueto, pienso yo, con todo respeto, hermosa, que me mandas esta historia, sabes que yo siempre voy a meter de mi cuchara y yo soy muy cizañosa. Entonces yo pienso que el señor, al ver a la chica muy guapa, también aceptó las condiciones de llevar a esta chica tan lejos, porque este señor sí tenía como sus límites de decir: ¿sabes qué? Por tales zonas no paso, sobre todo a ciertas horas ya no voy hasta ciertos rumbos, porque no le convenía en muchos aspectos. Pero que el señor se acomedió. Así es, me pa' perra, que el señor se acomedió y dijo: voy a llevar a esta chica muy así, que se ve indefensa con su hijito, hasta donde ella me pide y no hay pedo. Pues que el señor dice que de tanta plática que tenía con esta chica, que había una química espectacular en la plática, que lo embobó completamente, que cuando menos pensó ya iba para las afueras de la ciudad, seguía avanzando el carro, empezaba a cruzar por diferentes calles, que la chica nomás le decía: dele pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, y que así era como se mantuvo durante un largo camino. Algo que el señor destaca en la actualidad es que él miró a la chica cuando, pues dice que la chica está en el aeropuerto, ¿no? Tenía todas sus maletas, al niño, y él empezó a ayudar a subirle las maletas al taxi, etcétera. Y después dice que la chica, como que cuando iba en la parte de atrás del auto, cada que él la quería ver por el retrovisor, como que la chica hacía esto, bajaba la cabeza, como que no quería que la viera directamente. Mi amor. En esta ocasión el señor dijo: igual la voy a dejar de ver yo por el retrovisor, porque noto que la estoy incomodando bastante, y que él siguió con el trayecto. En la plática la chica le decía: ay, no, discúlpeme, porque yo sé que es muy inadecuado de mi parte, señor, que usted ande por estos rumbos a altas horas de la madrugada, y que el niño en todo el camino, güey, que fue un trayecto de más de una hora, no paraba de llorar el hijo de su perra madre. Pero pues que llegó un punto en el que en esta terracería, mi amor, empezaba a ver diferentes autos. Estos autos estaban estacionados en medio de la nada. O sea, que había como un cerrito, montañitas, pero no crees que por ahí, por ejemplo, había un jardín de eventos, algo que tú dijeras: ay, güey, qué padre que aquí vaya a haber, no sé, tal reunión como para que venga esta señora a estas horas. Y más, si eres una chica, la neta, que va llegando del aeropuerto, que vienes con bastante maleta, que se ve que vienes cansada de un viaje, todavía vas a llegar a un lugar en medio de la nada que parece ser una reunión, no le hacía mucha lógica al señor. Otra cosa que me faltó comentar es que cuando él estaba subiendo las maletas al auto de la chica, dice que olían muy feo. Cuando ya llegan al destino, dice que sí, había muchas personas, que se miraba gente hasta eso que elegante, trajeada, que había muchos autos que eran del año de la época, que estaban polarizados, o sea, como autos de gente de mucho poder, que se miraba que era una reunión de gente acá, güey. Y que lo que más le preocupaba, o como que ya el señor se empezaba a cuestionar, era el decir: güey, ¿qué madres? O sea, imagínate que eres una persona de dinero, ¿por qué harías una fiesta en este spot, en este lugar que no se ve nada lujoso? Y que pues aparte se ve que estás en medio de la nada, güey, lleno de tierra, o sea, qué raro. De las pocas cosas que el señor alcanzó a ver, porque no era chismoso, es que notó que había como diferentes chisperos, que había mucho fuego en esta reunión. Otra cosa que le parecía rara al señor, porque el clima no creas que estaba muy frío como para que tú digas: bebé, se ocupa la gran fogata. Pero igual dijo: decoración un poco particular, tienen gustos exóticos la reunión a la que vienes. Él dice que al final terminó bajando a la chica del auto, que cuando la chica le dio el dinero, él sintió una mano muy, pero muy fría y arrugada la chingada mano,
cosa que también le parecía raro porque dice que pues al ser una chica tan joven no era normal la textura de la mano, porque el señor explicaba, güey, que se sentía y la textura le recordaba mucho a la textura de la mano de su abuelita, que no sé si les ha pasado, si ustedes han tocado las manos de sus abuelitos, que ya están a lo mejor aguaditas, así muy suavecitas. La mano de una persona joven, por lo menos, bebé, en su mayoría es una mano un poquito más firme. Terminó bajando las maletas del auto, la chica le dijo muchas gracias, el niño en cuanto se baja del auto lloró aún más, güey, pero con un llanto ya alarmante, y que hasta él pensó, güey, pues si yo fuera ese niño, también estaría un poco alterado porque no quiero llegar a una reunión a estas horas con mi mamá. O sea, a ningún niño le gustan ese tipo de fiestas. Entonces como que él dijo, güey, a lo mejor era por eso que el niño venía tan berrinchudo, porque lo que ya tenía como cualquier otro niño era sueño y se quería dormir a su casa. Este señor se sube a su auto, mira su retrovisor de esos que lo vas a acomodar como para agarrar camino otra vez hacia la ciudad. Es cuando se saca tremendo pedo, porque te digo que la chica se acababa de bajar del auto, amor, era una cosa de nada. Y él miró por el retrovisor cómo iba el niño, llore que llore, casi que arrastrándose, agarrado de la mano, pero de una cosa que el señor dice, güey, era horrible, no tenía nada que ver con la mujer que yo le acababa de dar un raite. Esta era una viejita, pero que sí, casi que sí, apenas que podía caminar. La nariz que tenía, güey, el aspecto, la mirada. Lo peor del caso es que el señor dice que esa cosa lo volteó a ver al retrovisor, o sea, que se vieron así, que miraba retadora. Él simplemente avanzó su camino bien cagado, ya ni siquiera se animó a voltear al retrovisor. Toda esa parte del camino en lo que llegaba a la ciudad, él venía sintiendo, güey, que esa mirada seguía detrás del auto, que había una presencia detrás de él. Iba súper mal el señor, porque sobre todo algo en lo cual él no se podía hacer, güey, y se cuestionaba mucho, güey, era que él estaba casi seguro que esa persona que le había visto en el retrovisor, que tenía aspecto de una viejita, era la misma chica que se había subido a su auto, porque no había otra persona que se le hubiera acercado a esta chica, como decir, ay, güey, no sé, diferentes personas de esta reunión se le acercaron a esta mujer para ayudarle con sus maletas. No, él dice, yo dejé a esta mujer con sus maletas así nomás en medio de la nada. Las demás personas se miraban que estaban todavía un poquito retiraditas, y de la nada, en cuanto yo me subo a mi auto, veo a este niño tomado de la mano de la misma mujer, con la misma vestimenta que tenía esta mujer muy guapa en mi auto, pero ahora esta tenía un aspecto completamente diferente. A lo que el señor pues decía y asumía que esto se trataba de una bruja. Lo peor del caso es que a la conclusión que llegaba este señor es que evidentemente ese niño, mi amor, no era hijo de esta chica, y que lo más probable es que en ese rato iban a hacer un trabajo con el niño. Cuando el señor iba en el trayecto en camino a la ciudad, iba muy mal. Él se sentía así que, güey, muy nervioso, muy tenso. Tal vez sí era la sugestión, pero él ya no iba en sus 5 sentidos, que hasta el señor sentía como si él se hubiera tomado alguna sustancia porque iba muy alterado. Entonces, en las afueras de la ciudad había una taquería, que él conocía al dueño de la taquería, que era su amigo, y que cuando llega a esta taquería, él llegó ni siquiera con hambre o algo así, que él llegó casi pidiendo una coca porque se le estaba bajando el azúcar, porque estaba muy asustado, y como tratando de tranquilizarse, le contó al dueño de esta taquería y le dijo, ¿sabe qué, compa? Acabo de vivir esta situación. Y que cuando apenas iba a empezar con su historia, este señor le dice, uy, viejo, corriste con suerte, porque hay muchos taxistas que se los llevan para aquellos lados y nomás vemos cómo pasan, pero estos ya no regresan. Esta persona lo más probable es que sí sea una bruja, porque allá en el cerro hay muchas bolas de fuego, y sobre todo se sabe que muchas personas que se dedican a puestos superiores, vamos a decirlo de esta manera, se llevan a diferentes almas, diferentes niñitos. Allá es donde hacen sus rituales de empoderamiento para ellos obtener sus diferentes beneficios. Esto es algo que sí les he llegado a platicar de diferentes personajes que se comenta que hacen esto, o que se han dicho que han intercambiado hasta sus propios nietos en ocasiones, güey, para obtener sus cositas, y que entregan las almas de almas inocentes y cosas así que me ponen muy mal, mi amor. Pero que ese señor fue cuando le terminó de confirmar que lo más probable era que sí, él hubiera transportado a una bruja, y que también le confirmó, y ese niño yo te puedo asegurar que no tenía nada que ver con esta chica, sino que ella se lo había robado para quién sabe qué, pero que ese niño ya no le iba a contar, y que era un niño que nunca iba a volver a ver. Ay, el señor ahora no podía con la culpa, y esa noche era cuando había llegado con la esposa, casi que vomitándose, güey, de todo lo mal que se sentía, porque él pensó y dijo, güey, tal vez sí pude haber hecho algo por este niño ahora que lo pienso bien, pero por venir tan apendejado y embobado con esta chica, él no había hecho absolutamente nada. Por otra parte, el señor no es que se justifique, pero dice que lo más cercano que puede explicar esta experiencia era que él se sentía como lo que se dice de las sirenas. No sé si lo hemos llegado, bueno, sí se lo llego a conversar yo contigo, pero muy poco, de que ya ves que dicen que las sirenas, hay veces que ante los hombres se miran como unas chicas muy guapas, tetonas, ay, todas que ver así caderonzotas, pero que su aspecto no es ese, y que con su canto tienen ciertas habilidades para embobar a los hombres que la vean de distintas maneras, pero que a la hora de que dejan
dejan de cantar o que ya están a punto de devorar a estos pescadores o así, es cuando los hombres la pueden ver con todo su aspecto 100% real, no fake. O sea, que las ven bien feas, que no son así como la sirenita de que con conchas en las tetillas y así, no. Y él dice que sintió esto con esta bruja, que cuando le estaba dando el trayecto, él estaba muy embobado en la belleza de la chica y todo, pero ahí fue cuando confirmó el por qué la chica también venía volteando hacia abajo cuando él la miraba por el retrovisor, porque era como si en los reflejos de las cosas, güey, se viera la realidad de esta bruja, pero cuando él a lo mejor la volteaba a ver así en persona, en la vida real, la miraba pues muy bella, como ella se quería ver ante las demás personas para verse un poquito más inofensiva. Eso es a lo que el señor había concluido y lo que la gente cuenchis. ¿Cómo ves? Es un escándalo total esta historia por donde la quieres ver, mi amor, porque el señor, tío, casi que nos confirmó, bueno, la chica esta me dice, mi papá nos confirmó a todas aquí en la casa que él miró una bruja en esta ocasión, la transportó, y no solo eso, sino que casi fue cómplice de algo muy culero que le pasó a un niño, y lo podemos... ¿Quién me habló? ¿Me rompió toda la vibra? ¿Lo podemos asegurar? No. ¿Estamos todas aquí de locas y conspiranoicas? Sí. ¿Y nos gusta este cotorreo? También, hombre. Tú, yo digo que sí. ¿Qué me ves, perra, Ey, espérate, no me he tomado mi café del día. Escucho una puerta, creo que es mi marido, no puede ser, es Dios que vino a decirme la señal divina, mi amor, en este momento, es Dios que vino a resplandecer tu día. Te voy a decir por qué, porque en este video ya no me faltaba despedirme, nunca hice la despedida para este video, editándolo porque ya lo tengo la mayoría del video editado, me di cuenta que me quedó muy corto, y yo dije, bueno, ¿será que presento otro chisme? ¿Será que... ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¡Ah! No, ¿será que presento otro chisme? ¿Será que te cuento algo más? Pero como me sentía débil, yo soy esa perra que si no se ha tomado su café, ya sabes que amanezco enferma todos los días, entonces como me sentía así, dije, no voy a decir nada te vengo a decir yo el día de ahora, es más, te vengo a presentar copas si quieres, hija de perra. Déjame voy por mi café y te parece que te cuente unos dos relatitos que traigo del internet. Es que fíjate que ahorita iba a grabar otro video, que no sé cuándo lo vas a ver tú porque estoy pregrabando ciertas cosas, pero es un video de historias de Reddit, pero en este iba a leer, no iba tanto como a contarlas, así que te voy a contar dos que ya tengo aquí guardadas para otro videito, pero te las cuento aquí de una vez, hombre, que andamos bien cotorras. Esto y una rosa para mí es exactamente lo mismo. Amo mi café en la mañana. Ay, chicas, sentí cosas en mis chichis. Voy a leer la primera experiencia, que esta lo que miré era como un hilo en la plataforma, el cual se dedicaba como a cosas medio raras relacionadas con la tecnología, ya sea cosas relacionadas a la IA, a lo mejor aparatos o dispositivos electrónicos que te traicionaron y actuaron de maneras bien feas, y me encontré con este que era el primero, que decía así: cuando traje una Alexa a la casa, mi abuelo fue el primero en quejarse, no le gustaba la idea de interactuar con una máquina y se negaba a pedirle ayuda o hacerle consultas, pero con el pasar los días su actitud fue cambiando poco a poco. Pasaron alrededor de casi 5 meses y la Alexa para este punto ya era la mejor amiga de mi abuelo, siempre se la pasaba preguntándole y pidiéndole todo tipo de cosas. Me daba alegría ver que mi abuelo lo había agarrado con gusto y como que hasta cierto punto el abuelo como ya se estaba actualizando. ¡Ay, qué perra! Pero hubo algo extraño que pasó, y es que una madrugada yo me levanté por un vaso de agua y alcancé a escuchar al abuelo hablando en su cuarto. Pegué mi oído a la puerta de su cuarto y escuché que le pedía a Alexa hablar con mi abuela difunta. ¡Ah! ¡Qué horror! Esto se me hizo muy triste. Ajá, a mí también se me hizo más triste que terrorífico, ya que después de 7 años que la abuela había partido, aún así no la olvidaba. Ay, chicas, eso es amor. El otro día estoy hablando con mi hombre de eso, de que si yo me llegaba a petatear joven, que espero que sí, porque yo no quiero petatear vieja, o sea, como que yo no quiero que él me olvide nunca. Entonces, dice, no quise intervenir, solo lo dejé pasar y me fui a mi habitación. Con el pasar de los días noté que el abuelo estaba un poco raro y tenía una expresión hasta como espantada. Le pregunté si algo le ocurría y me dijo que no, que todo estaba en orden. Fue entonces que una madrugada tocó la puerta de mi cuarto y me pidió que lo acompañara. Pese a que estaba muy cansado y me tenía que levantar temprano, aún así acepté y me fui con él porque me dio ternura. Llegamos hasta su habitación y ahí le pidió a Alexa que le repitiera lo que le había dicho. No supe ni cómo es que lo hizo, pero ese aparato habló con la voz de mi abuela difunta. ¿Qué? Dijo que estaba muy feliz de que pronto se reuniría con mi abuelo. Me quedé helado y sin palabras. El abuelo me volteó a ver y me preguntó que cómo era posible esto y que no tenía respuesta para el audio que estaba poniendo en la computadora o la Alexa en esos momentos. Simplemente no sabía qué había pasado. Él intentó explicarme qué es lo que había hecho, pero estaba súper nervioso y no articulaba bien sus palabras. Quieras o no, Alexa le contó los días a mi abuelo y le dijo: te quedan pocos, mi amor. Ahí me verán toda la noche en diferentes foros buscando cómo fue que esto era posible y no encontraba absolutamente nada, o por lo menos una experiencia similar a esta, hasta que de pronto sonó mi alarma y supe que era la hora de irme a la universidad y yo no había dormido absolutamente nada. Ahí fue cuando empecé a arreglarme, me despedí de mi abuelo, pero
cuando pasé a su habitación miré que él ya estaba acostado después de que tampoco había podido conciliar el sueño y se miraba muy tranquilo, así que no lo molesté y me fui a la escuela. En la universidad estuve platicando con diferentes amigos y maestros y ninguno me creía esta historia e incluso no hallaban cómo darme una explicación, los pocos que me creían, como una explicación lógica de lo que yo había vivido. Cuando faltaban pocos minutos para terminar mi última clase recibí una llamada de mi madre, la cual me dijo que mi abuelo había pasado a mejor vida. Vete a la verga. Sentí un nudo en la garganta ya que era algo que ni siquiera me esperaba y hasta me arrepentí de no haberme despedido de él en la mañana antes de venirme a la universidad, pero toda esa sensación de culpa y dolor se fue transformando en miedo al recordar la voz de mi abuela diciendo que dentro de muy poco estarían juntos una vez más. A partir de ese día me alejé de todo este tipo de aparatos inteligentes y aunque cada vez son más comunes, prefiero seguir con mis aparatos viejitos o anticuados, llámale como ustedes quieran, pues no quiero volver a pasar por algo así o que se me advierta hasta cierto punto de cosas que no estoy preparada para pues saber cómo va a reaccionar y todo eso. ¡Oh! ¡Me encantó! ¡Ah! Me encantó porque fíjense que yo he escuchado muchas historias. De hecho yo siempre he querido hacer un video como de historias con dispositivos Alexa, porque cuando recién se lanzaron, sobre todo, era cuando yo más miré fallas, entre paréntesis fallas, mis amores. Yo me acuerdo que tuve como 2 o 3 experiencias con Alexa también, pero bueno, no era mía, era de mi novio, pero así como raronas, pero como que hasta cierto punto las podía ignorar. Como por ejemplo, una vez estábamos así haciendo cosas de adultos, que te dijera yo, y estábamos a punto de dormirnos y les juro que iban a ser las 3 de la mañana. Yo sé que siempre ha habido como cierta idea, sobre todo de mi parte. Yo sí soy esa perra que ve la hora de las 3 de la mañana y se pone muy mal, o sea, empieza a sugestionarse, no importa el lugar en el que esté, y en esta ocasión no iba a ser la excepción porque también, o sea, esto no es solo mi sugestión, se los juro, la casa de mi novio a las 3 de la mañana se ponía una cosa, o sea, pero fuerte la penumbra, se sentía como si toda la vibra de la casa cambiara, no sé, todo muy culero. Esa vez que les digo que estamos terminando de Switch, era cuando tras bebé, esa madre puso una música, cuando obviamente no íbamos a tener música puesta en la casa de mi novio, y estaba así, bueno, yo ya balconeando todo, ay, si mi suegra está viendo eso, pues ya ni modo, nada que no sepa, no salí embarazada señora, pero, pues qué le digo, pero no era una música que mi novio escuchara, o que estuviera programada en este dispositivo por X o Y, o sea, era rara, era así como de ópera. Imagínate una ópera a las 3 de la mañana, así de esos que son como notas muy elevadas. No, me puse tan mal esa vez, me acuerdo, que yo me prometí que nunca más iba a volver a echar pata, pero bueno, en la casa de mi novio, pero no cumplí mi promesa. Vámonos con la segunda, chicas, que esta no me acuerdo, o sea, como que era el hilo, porque esta me parece que era como algo de gente fallecida también, o sea, como esos encuentros raros, pero no sé por qué les tomé screenshot. Entonces, esta dice así: mi padre falleció hace 3 meses por un infarto, vivía solo, así que yo fui quien tuvo que entrar a su casa con la policía y miré absolutamente todo, algo que no le deseo a nadie. Fui al funeral, ayudé a cerrar su apartamento y no había ninguna duda de que él estaba en otro mundo. 4 días después del entierro, su foto de perfil de WhatsApp había desaparecido. Pensé que la aplicación se había actualizado o que alguien había desactivado su cuenta, pero decidí no darle importancia. Esa misma noche, exactamente a las 2, ay, me llegó un correo y me asusté porque me vibró el celular. Exactamente a las 2:17 de la madrugada recibí un mensaje que decía: ya llegaste a casa, y yo me quedé panochismica, mis amores, helada, porque el remitente era mi padre. Abrí la conversación y no había ningún otro mensaje anterior con él, solo ese. Pensé que alguien había robado o hackeado su teléfono, así que yo respondí: ¿quién eres, hijo de perra? Pasaron unos segundos y luego apareció: es raro verte tan asustado. Ay, hermo. Sentí un nudo en el estómago y escribí otra vez: deja la broma. No respondió absolutamente nadie. A la mañana siguiente llamé a la compañía telefónica porque obviamente me iba a quejar completamente, y me confirmaron que la línea había sido cancelada el mismo día del funeral. Ok, eso significaba que ese número ya no debería existir. Esa noche yo no recibí ningún mensaje, la siguiente tampoco. Pensé que todo había terminado y que simplemente había sido un error o algo de mal gusto. Hasta el día viernes a las 2:17 de la madrugada, el teléfono vibró y decía: hoy volviste a dejar la luz del baño encendida. Ay, miré hacia el pasillo y ¿qué creen? La luz de mi baño estaba encendida, perra. No recordaba haberla dejado así. Sentí miedo por primera vez y recorrí todo el apartamento porque, eso sí, con miedo y todo, pero soy de las que le gusta encarar a las personas y no había absolutamente nadie. Apagué la luz y me regresé a la cama, y es cuando el teléfono volvió a vibrar y ahora decía simplemente: gracias. Ay, no, bebé, no sé qué haría yo. Dormí con las luces encendidas y los mensajes continuaron durante semanas. Nunca amenazaban, nunca insultaban, solo describían las cosas que estaban pasando dentro de mi propio apartamento, ni siquiera el departamento en el que vivía mi papá o algo así.
así. Me decían cosas como: hoy cenaste tarde, te quedaste dormido en el sofá, sigues dejando las llaves sobre la mesa, empecé a revisar cámaras ocultas, cambié la cerradura, incluso me mudé. ¡Ay, de toda la perra! Pero esto no servía absolutamente de nada. Los mensajes seguían llegando siempre a las 2:17 am, siempre describiendo exactamente lo que acababa de hacer. Ayer decidí enfrentarme a quien fuera, porque cuando me llegó un mensaje escribí: si de verdad puedes verme, dime dónde estoy ahora, y no tardó ni 5 segundos cuando algo me dijo: no estás donde crees. Sentí un escalofrío y volví a escribir: ¿qué significa eso? Y tardó casi un minuto en responder, y luego apareció un audio que duraba 6 segundos y lo reproduje. En este no había voces, solo se escuchaba mi respiración, la misma respiración que yo estaba haciendo en ese instante. Apagué el audio inmediatamente, no podía ser. Miré la hora del archivo y había sido grabado 2 minutos antes de que yo recibiera ese mensaje. No he podido abrir esta conversación, pero cada noche, exactamente a las 2:17 de la madrugada, aparece el aviso de que alguien está escribiendo. Hasta eso que ya nunca me llega ningún mensaje, solo veo esos 3 puntos durante varios minutos, como si alguien del otro lado estuviera pensando muy bien qué decirme. ¡Oh! Perra, se me puso la piel de gallina con este relato. Ay, ¿será que ya me despido de ti? ¡Adiós! No, sí te voy a leer una más, porque te quiero mucho. Fíjate que ando muy de buenas contigo, porque has sido una muy buena persona conmigo. Así que para que veas que somos una comunidad recíproca, te voy a leer la última, y para otro video voy a tener que estudiar muchas más historias, porque ya me estoy quemando todo mi repertorio. Esta, fíjense que también sí es de Reddit. Esta la guardé, es que esta la tenía en una carpeta aparte. Esta la guardé porque hace muy poco les conté la experiencia de una amiguita mía. Creo que fue en el video pasado, sí, en uno que salía azul guapérrima. En ese video les platicaba la experiencia de una amiga mía que había tenido la pérdida de su mami, y esto había causado muchos inconvenientes dentro de su casa. Y dentro de todo esto les platicaba la experiencia de una prima de mi amiga que había tenido un fallo de la realidad que bueno, yo para este punto nunca lo había escuchado, o nunca había visto que a alguien le pasara algo similar. Pero has de saber que el otro día me encontré con que este sí lo había leído, y se me hace muy similar ese encuentro que tuvo la prima de mi amiga que yo te platiqué a ti. Mira, ahorita vas a entenderlo todo. Si no has visto ese video te recomiendo que vayas a verlo para que entiendas el contexto, pero ahí te va. La anécdota que siempre contaba Elías, así es como se llamaba. En las reuniones de la familia era el visitante. ¿Cómo? Vamos otra vez, de vuelta, hermanas. Elías le puso su propia historia, El Visitante, y siempre la contaba en diferentes reuniones familiares. Todo había sucedido en un invierno del 2001, cuando él tenía 14 añitos. Elías y sus papás vivían en una casa antigua de esas con pasillos largos y suelos de madera. En una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, él tenía una sed súper intensa que lo despertó. Salió de su cuarto y caminó hacia la cocina. La casa estaba en un silencio absoluto y solo iluminaba por una pequeña lámpara del pasillo. Justo cuando iba a cruzar la sala de estar, se congeló, ya que sentado en el sillón viejo de la lectura de su papá había alguien, y este no era un ladrón, era una silueta encorvada, oscura, que parecía estar temblando violentamente. Lo más aterrador no era la presencia, sino el sonido que hacía. Este estaba haciendo diferentes gemidos como si se estuviera ahogando o quedando sin aire. Esta silueta estiró un brazo para agarrar a Elías, y el pequeño Elías, paralizado, soltó el vaso de agua que llevaba y se cayó en el piso al grado de que se rompió. Salió corriendo a su cuarto y se escondió bajo las sábanas hasta que amaneció. Sus padres encontraron el vaso roto, y cuando Elías les contó lo que había sucedido, le dijeron que lo más probable es que todo se tratara de una idea de él o de alguna pesadilla. Pero Elías nunca había podido olvidar esa noche porque pues, ¡ay, bebé! O sea, si tú ves algo así en tu sala, olvídate, no vuelves a bajar en tu perra vida, por lo menos yo me mudo, hija de perra. Chécate este dato, 24 años después, en el año 2025, Elías ahora es una persona de 36 años y él estaba pasando una racha de estrés. Era un estrés por trabajo y un divorcio reciente que lo tenían al límite. Habían vuelto temporalmente a la casa familiar, ahora esta estaba vacía y estaban preparándola porque la iban a poner a la venta, ya que se necesitaba dinero y sus padres ya estaban bebé en otro mundo. Quieran o no, después de todo esto, la primera noche en la casa fue muy difícil. Alrededor de las 5 de la mañana empezó a sentirse súper mal Elías. Esto no era una enfermedad normal, era una sensación de disociación pero fuertísima. Sentía el cuerpo pesado y la mente brumosa, como si estuviera pasando por una fiebre muy intensa, o eso era lo más cercano a lo que él podía describir esto que le estaba pasando a él, ¿no? Se levantó para buscar algo de aire fresco y al llegar a la sala le dio un ataque de pánico. El pecho se le cerró, le faltaba oxígeno y sus piernas fallaron. Cayó sentado en el viejo sillón de lectura de su padre, que aún se encontraba ahí y era de esos pocos muebles que habían permanecido. En ese instante, a través de su visión distorsionada, vio un movimiento en el pasillo y era que había un niño pequeño en pijama mirándolo fijamente. Elías recordó perfectamente mis sabores, esa pijama de rayas, y reconoció ese corte de pelo. Así es, se reconoció a sí mismo a los 12 años. Elías, adulto, intentó levantarse y decirle al niño que no tuviera miedo, que solo estaba enfermo, y hizo un movimiento brusco hacia adelante. El niño soltó un vaso de agua y
fue el mismo sonido que había escuchado él en el 2001 cuando se le quebró aquel vaso. El aire volvió a sus pulmones de golpe, quemándole la garganta, y el niño se desvaneció como el humo frente a sus ojos. Elías se quedó solo en la sala oscura jadeando, bañado en sudor frío. Miró el suelo de madera y ahí no había cristales, pese a que él miró como a este niño fantasma o a esta aparición de este niño se le había caído un vaso y escuchó el sonido de los cristales. Se levantó tambaleándose y fue al baño. El, entre comillas, visitante que temblaba y gemía lo miró con hostilidad esa noche del 2001. No era un fantasma, sino que ahora, como todos podemos escuchar, era el mismo 24 años en el futuro, sufriendo el peor ataque de pánico de su vida y siendo observado por su yo del pasado. Al día siguiente, Elías encontró algo que sus padres habían pasado por alto años atrás, y es que al limpiar bajo el sillón, encontró un fragmento de cristal triangular cubierto de polvo de hace 2 décadas. Ay, ¿tú crees? El chiste de todo esto es que es otro fallo en la realidad que hace poquito les había platicado yo, de una chica también que había podido ver a su yo de grande. O sea, esto nunca te lo había escuchado y ahora resulta que a todo mundo le pasa. ¡Hazme el favor! Imagínate nomás qué feo de ser, güey. Sentir que tú de niño estás viendo algo paranormal, algo perturbador, y luego darte cuenta que eres tú mismo, pero en tu peor versión, güey. ¡Ay, se me hizo de lo peor! ¡Ay, no, qué espanto! Pero bueno, Paloma Rumbera, yo creo que aquí es donde yo me despido de ti porque te tengo que editar todo esto. Te mando fuertes besos, abrazos y bendiciones allá donde quiera que tú estés. Perfectamente saben que se pueden ir a todas mis redes sociales, chicas, específicamente ustedes saben en cuál. ¿Y qué más? Videos nuevos en este canal. Usualmente fíjate que nos está funcionando la dinámica de lunes y viernes. Y canal de vlogs, próximamente se viene el siguiente vlog donde mi novio le está dando todas las ganas, está echándole muchas ganas, mis amores, porque le compramos una cámara y me da ternura. Ay, qué chica tan linda, se siente muy blogger la perra. Entonces, bueno, chicas, les mando un beso, abrazos, bendiciones, cuídense, cuiden su vibra, su ser y sobre todo su energía panoquísmica. No es cierto, su energía vital, que es lo más importante que cualquier ser humano tiene. Y pues nos vemos en la próxima, chicas. Las quiero mucho y las quiero ver en perras, ¿eh? No quiero verlas llorando y por un hombre o algo así. Ay, cuando me escriben, estaba llorando por mi ex hasta que te vi. ¿Dónde te ve a llorar, hija de perra? No te creas, hombre. Es bonito amar y también dejar de amar. Ay, acaba de agarrar yo un pinche poema. Ya la chingada aquí. Bye, muñequitas.